Bueno, primero, gracias por haberme invitado a hacer esta sesión. La verdad es que cuando lo hablamos en Madrid, no pensábamos que fuera vía telemática, sino que pensábamos en una cosa presencial y era una forma de pensar, bueno, pues si lo podemos hacer. Ya lo vemos en Barcelona, pues en Barcelona perfecto, digamos, ¿no? En Madrid, perfecto. La verdad es que ahora lo hago desde Barcelona, ya preparando las maletas para volver a ir a Madrid. Y confinado, ¿pasas? Bueno, primero esto, aquí tenemos un calendario que era un poco el contexto en el que estábamos y es en una progresiva liberalización de los servicios de transporte ferroviarios. Ya en el año 15 se liberalizó las mercancías, entonces a final de este año, el 14 de diciembre en concreto, entra la liberalización de los servicios no sujetos a subvención, básicamente la alta velocidad, lo que llamamos servicios comerciales. Y en el 2026, esto depende de cada país y de los contratos que tiene con el Estado, también es sujeto a competencia lo que llamamos OSP o lo que es el servicio público, por tanto, el ferrocarril más de transporte cotidiano, las cercanías, rodalías, la media distancia, etc. Eso hacía que la empresa estuviera en un momento en el cual pues, quiere seguir liderando este proceso y entrar en competencia, como lo ha hecho también Mercancías. Y justo ahora nos ha aparecido el COVID-19. Esto va a repensarlo o no. Es cierto que esto nos ha producido, lo veremos un poco, una caída total de viajeros. Estos momentos de los 90.000 personas que llevábamos en el AVE, de media un día cualquiera, llevamos 1.000 y todas con motivaciones, digamos, para no pasar el confinamiento y, digamos, paciente personal obligado, ¿no? De servicios públicos, de sanidad, también los utiliza, pero mantenemos ese hilo por en caso de movilidad, digamos, ultra necesaria, ¿no? En cercanías gradualmente se ha ido manteniendo en función de la recuperación parcial de la actividad económica. Lo volveremos a hacer este lunes próximo. Prácticamente ofertaremos casi la capacidad de un día normal, pensando en llevar el 15, 20, 25%, nosotros llevamos el 10 aproximadamente, para garantizar en la medida de lo posible el distanciamiento social y aquí también, porque es evidente que el transporte colectivo pues básicamente es tocarse, es estar en forma, digamos, compartiendo con mucha gente y todo de compartir, pues es también de contagiar, ¿no? Y por tanto somos conscientes de que la prioridad está en la salud y en ese tema, pues a veces estos días estamos diciendo cosas que nunca hubiese pensado yo y ya tengo una experiencia un poco dilatada que hubiese dicho, no, si es más seguro y puede ir en coche, vaya en coche. Claro, decir esto en público, a mí por dentro me revienta, como ustedes se pueden imaginar, pero bueno, pero la prioridad es la salud, ¿no? Entonces, y es evidente que, bueno, esperemos que la medicina, la ciencia, el buen tiempo, la disciplina y el nivel de concienciación de toda la gente, que es muy elevado, pues nos ayuda a que esto evolucione más rápidamente. Paso aquí, entramos más en materia. Bueno, esto es un poco lo que nosotros decidimos como el plan estratégico de la compañía en esos 4 años, fundamentado en 3 palancas. La transformación digital, que es a lo que más hablaré hoy, como un vector no solo de mejorar la eficiencia, sino de transformar organizativamente. La transformación cultural, que quiere decir cambiar muchos conceptos que eran paradigmáticos en la vieja Renfe, la escasa participación de mujeres, que no es más allá del 13% de la compañía, como en casi todas las grandes empresas ferroviarias europeas, pero que no deja de ser, digamos, está un poco de espaldas a la sociedad. En algunos colectivos, como el de maquinistas, que es prácticamente un 30% de la plantilla, la presencia de mujeres no llega al 5%. Y viene de cuando el fogonero, el carbón, pero es que ahora todo es digital, con lo cual un tren lo puede llevar, no igual, yo supongo que incluso mejor, pero en todo caso una mujer está tan capacitada para conducir un tren como un hombre, ¿no? Entonces, eso nos hace ser discriminación positiva, también reducir la edad media de la compañía, y luego pensar que no lo hemos de hacer esto solos, sino que hemos de ir con el conjunto de la sociedad, con otras empresas, y actuar sobre 3 pilares. Primero, el foco en la persona, en el cliente, el ser más seguros, que es el objetivo fundamental de cualquier empresa de transporte y ferroviaria esencialmente, ser más eficientes, por tanto, hacer el mejor servicio al menor coste social y económico posible, y luego pensar que la liberalización también es un vector para nosotros
de explorar y trabajar en otros mercados. Todo esto dedica de hoy nada, pero eso son grandes líneas. Y como ven, aquí está el bichito, que de alguna manera dices, bueno, ¿eso va a cambiar o no? Pues evidentemente los escenarios económicos son muchos. Vamos a pasar de tener pérdidas este año, sustanciales, porque hay una parte subvencionada que pues, el Estado no subvenciona, digamos, los servicios públicos, pero hay otra parte que no. Y, por tanto, después de muchos años de no tener pérdidas, prácticamente desde que existe el AVE, en el año 92, pues tenemos la empresa en pérdidas y bueno, tenemos que intentar recuperar el año que viene. Otra cosa será lo que ahora se llama nueva realidad, en qué se parecerá al actual, qué sigue siendo válido, qué cambia, qué pasa a ser un problema coyuntural y pasa a ser estructural. Eso es lo que iremos viendo al mismo tiempo que hablaremos del nuevo paradigma de la movilidad. La siguiente. Por tanto, nosotros la tecnología, que crece mucho, es neutral. El uso que se haga de ella, no. Por tanto, todo eso que, no voy a por la puerta, las aplicaciones multimodales, la reconoción de imagen, el análisis de la gestión del Big Data, el vehículo autónomo, sin conductor, la gestión de datos, el blockchain como sistema de seguridad, la capacidad ilimitada de lo que llamamos la nube, que no es que estén en la nube, sino que están en un ordenador lejano, pero en todo caso lo que llamamos Lune, y el papel que juegan en Internet de las cosas, es decir, la conectividad de los útiles más o menos diarios. Claro, todo esto era la disrupción digital que junto con la confluencia de este avance digital, junto con la aparición de economías de plataforma, creaba una nueva economía, que es la economía de plataforma. Eso nos cambiará mucho, es evidente que sí, tiene riesgos, tiene avances, y en esa línea hemos de potenciarlo en lo que tiene de positivo, ¿no? Que es hacer más cómoda a la gente para cualquier tipo de persona, la universalidad, etcétera, y no caer en que haya una brecha digital que se ha producido generacionalmente. Por ejemplo, antes de la crisis, es cierto que ahora hemos visto que las residencias de personas mayores necesitan muchísimas cosas en este país, ¿no? La primera es una asistencia médica adecuada. Pero en el programa que había hasta antes del bicho, decían que tienen que empezar a haber ordenadores en las residencias de la tercera edad. Básicamente porque pasan a ser tercera edad gente que ya ha vivido el inicio de la digitalización. Por tanto, además de primero recursos sanitarios, que estos días se ha puesto en evidencia y es uno de los temas que seguramente han golpeado más la conciencia de mucha gente, ¿no? Pero además, bueno, pues ese es el reto de futuro. Paso, por favor. Bueno, también es cierto que hasta que ha aparecido el bicho, habíamos durante décadas ido cambiando muchísimo la mentalidad, ¿no? Y ahora hay muchos jóvenes, y ya no tan jóvenes, y puedo decir ya casi, que pasan a no actividad o no actividad productiva directa, gente que ha nacido en el entorno digital y por tanto lo tiene mucho más internalizado y que no es una cosa sobrevenida. Es cierto que la conectividad, y estos días se ha visto, la estamos viendo ahora mismo, es universal, hay un reto de la privacidad importante y todavía no resuelto. El que todos los productos, también los de transporte, sean personalizados, que se da un valor al tiempo que seguramente no se daba antes y que todo esto debe ser sostenible desde el punto de vista social, accesibilidad universal, reducción del impacto ambiental, etc. Y luego se ha añadido ahora el de la seguridad personal, que pues están poniendo ojo como una consecuencia coyuntural estructural. Lo veremos, siempre las pruebas de vídeo son difíciles, pero intentaré decir cómo lo veo yo, ¿no? Pero realmente se ha añadido esto a lo que era el cambio. Es cierto que ese cambio básicamente es decir, no, el coche no, y los jóvenes ya no se compraban coche, preferían alquilarlo, etc. Durante décadas hemos estado quitando el coche en las ciudades y las consideraciones ambientales, antes de, que parece que sea hace un siglo, pero solo hace 6 semanas, todos decíamos, no, los coches no han entrado en la ciudad, etc. Y ya se había sacado incluso del debate político, era una cosa internalizada en el conjunto de la sociedad, ¿no? El bicho puede cambiar esto, esta evolución de estas pautas. Sería una lástima que ahora disparáramos un cambio que ha nacido, además es, digamos, bottom-up, ha nacido de abajo arriba, no es un cambio dirigista, sino un cambio social asumido, que son transformadores de verdad, que no lo matáramos por culpa de un bicho que aparece. También es cierto,
y esto en esta y la diapositiva anterior, que este bicho nos hace ver una cosa, que es que nos ha demostrado lo vulnerables que somos. Y está suponiendo una gran lección de humildad para todos los científicos, investigadores, industrias, que nadie podía pronosticar esto en la época de la inteligencia artificial, del 5G, de la automatización de procesos. Nadie alcanzó a ver que esto, y al mismo tiempo demuestra la vulnerabilidad que tiene nuestro sistema, digamos, de convivencia delante de esto, en términos de terrorismo, precariedad, etc. Es decir, es mucho más mortífero en términos de víctimas, pero sobre todo en términos y también en términos de daños económicos, probablemente que lo que era el convencionalismo de las grandes enfrentas, de las guerras, etc. ¿no? Y por tanto, es decir, y no era previsible, ¿no? Por tanto, es una lección de humildad que hemos de tomar todos en este marco como un punto de referencia, un punto de aparte de lo que ha de suponer un cambio sustancial. Por favor, la otra. Bueno, y aquí, a partir de aquí, he puesto mi icona, que es Benedetti, que dijo una cosa, y dice, bueno, cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos respuestas y eso ya lo he ido introduciendo, pero ahora seguramente no les diré lo mismo que les he dicho hace 5 semanas. Y en 5 semanas han pasado muchas cosas, todas imprevistas, pero han pasado. Se trata de ver qué es que eso que tiene de positivo, que tiene, seguro, que tiene de negativo, que esto es claro y evidente, la seguridad, la salud, y qué deja en términos de pautas y comportamientos y en desarrollo tecnológico. Por tanto, bueno, sí, no, estaba bien. Bueno, nosotros decimos, bueno, pues, nosotros queremos que sea Renfe, pero no vale tanto de Renfe, sino en general, nosotros queremos que Renfe sea un operador integral de movilidad, que sin dejar de llevar trenes, lleve a la gente puerta a puerta, en condiciones de accesibilidad, seguridad, adaptación a sus pautas de movilidad. Y eso no lo puede hacer solo, lo vamos a hacer con todos. Y eso es un operador integral de movilidad que tú pidas para ir de A a B en unas determinadas condiciones de precio y tiempo y te personalice tu itinerario. Y puedas pagarlo en un solo acto y luego ya el sistema se acordará. Eso es decir, no poner los problemas del sistema de movilidad en la gente, sino que la gente compre movilidad, eso que se llama movilidad como servicio, ¿no? Que no compre transporte y no compre un operador, no compre el tranvía, el metro, que es la Generalitat, el Euskotren o donde esté, o el metro de Madrid, sino que compre transporte, movilidad. Y eso incluye pues una parte a pie, para los que tengan condiciones, un patinete, un coche compartido, un autobús, el metro, etc. Y un trayecto buscando siempre eficiente en términos de tiempo, en términos de precio y en términos de impacto sobre la huella de carbono, es decir, calidad ambiental. Y adaptado a las condiciones, pues si una persona no tiene las condiciones de motricidad, pues que eso que es tan fácil, no, pues usted el metro no lo puede coger en esta estación porque desgraciadamente no está adaptado. Bueno, pues lo coge en esta otra o hay un servicio, es decir, que todo esto que hemos de resolver haciendo arquitectura de desplazamientos nos desarrolla el sistema. Eso es un operador integral de movilidad que es muy fácil de decir, de definir, pero que tiene un desarrollo de tiempo, porque no es fácil y que se hace en base a acuerdos. Siguiente. Bueno, pero eso, como os he dicho antes, la tecnología la tenemos y el otro tema es cómo nos organizamos económicamente. Es cierto que al albur de esta disrupción digital, ¿disrupción por qué? Pues porque no son estrictamente transformación, porque hay transformaciones que no cambian aspectos estructurales y esto sí lo cambia y afecta a colectivos. Bueno, pues y afecta a paradigmas históricos, ¿no? Que es que para tener una determinada actividad hay que tener activos y de ahí viene actividad, activos. Bueno, pues hay empresas que sin activos pueden llegar a dominar un sector. Uber es el líder mundial de transporte con conductor y no tiene ningún vehículo de su propiedad. Eso es un cambio de paradigma. Eso además crea problemas sociales. El sector del taxi, no hace falta explicarlo, pero crea problemas sociales, probablemente de precarización de trabajo. Es decir, eso puede tener efectos negativos. Entonces hay que corregir los efectos negativos, las disfunciones sociales, para garantizar que el servicio se dé. Siguiente. Airbnb es el líder mundial de alojamiento y no tiene ninguna propiedad. Entonces, alguien sin activos puede incidir en un mercado, o Booking respecto a las reservas de hoteles. No tienen un hotel, pero ¿cuántos de nosotros entramos por Booking? Bueno, todos, lo decimos 4 o 5, Booking es el líder de España, ¿no? Entonces, y eso, bueno, eso es una competencia perfecta. Cuidado, eso puede crear
monopolios en la red sin activos que comprometan empresas con activos y, por tanto, personas, en el caso de empresas privadas, personas que arriesgan su capital, ¿no? Por tanto, ese es el efecto disruptivo. ¿Esto es bueno o malo? Es como la tecnología, depende de qué uso se haga y cómo impacte sobre los sectores convencionales. ¿El siguiente? Entonces, por tanto, compañías sin activos de alta rentabilidad, si ustedes quieren marearse, incluso ahora, con la crisis, y la crisis es abiertamente de transporte, vayan y vean cuál es el valor en la bolsa de Nueva York de Uber. Y coten eso con los activos que tiene. O miren cuántos empleados tiene Airbnb en España, que no pasan de una veintena, y cuánta gente utiliza sus, digamos, sus soluciones habitacionales. Pues es una frase que nunca me gustó mucho, pero por tanto, eso necesita un nuevo marco regulatorio y un modelo de gobernanza. Es decir, no se puede gobernar ese paradigma con las normas del viejo paradigma, porque no se parece en nada, ¿no? La gente ha cambiado de pautas de movilidad, eso genera problemas de tratamiento de datos, de privacidad, de ciberseguridad, y requiere sobre todo un nuevo modelo de gobernanza. Y eso es lo que a nosotros nos preocupaba, que es una empresa con activos, que además los activos son todos españoles, pues nos da el dinero el gobierno, ¿no? Para comprar trenes, etcétera. Con lo cual, nosotros administramos dinero que no es nuestro, que es de la gente. Si es una empresa pública, todavía eso es más. Entonces, teníamos el riesgo, un riesgo más que contrastado, de caer delante de alguien que nos convirtiera en una utility, que alguien sin activos nos comercializara y entrara entre nosotros y el cliente y la gente. Entonces entendemos que no, que nosotros esa capa que envuelve el sistema, el ecosistema de movilidad, que es lo que llamamos plataforma, la hemos de hacer nosotros. Nosotros de acuerdo con todo el sector, es decir, lo va a hacer el sector. A entrar a jugar a eso, porque si no, si se hace desde fuera, se hará con los intereses que tenga. Es decir, ojalá Booking lo hubiese hecho los hoteleros, poniéndose de acuerdo en comercializar bajo unos criterios de distribución, etcétera, ¿no? Es decir, es mucho mejor que nazca el sector, porque entonces, bueno, el contacto con los clientes es que pierdes el activo principal de cualquier empresa, que es el contacto con su gente. Eso es un riesgo empresarial y en el caso de ser una actividad, digamos, esencial para la comunidad y claramente social, como es la que hacemos nosotros, además, no solo perjudica el interés empresarial, sino en este caso el interés de la gente, de la sociedad. Siguiente. Bueno, por tanto, el cambio de paradigma, ¿qué pasa? En primer lugar, ese era lo que decíamos antes, de la propiedad del uso compartido. Ahora, digamos, el sector de automoción habla de pérdidas, de que intentará, lo digo, es lo que estáis leyendo, pero hace 7 u 8 años que el propio sector de la automoción, y eso entrando en cualquier buscador lo encontraréis, los grandes de todo el mundo, en Estados Unidos, en Alemania, también en España, el presidente de SEAT, del grupo Volkswagen, etcétera. No, vosotros vamos a ser un proveedor de sitios de movilidad, ya no venderemos coches, sino que venderemos uso de movilidad. Esperemos que esto se mantenga, porque eso quiere decir que el propio sector ve que el nicho se decanta hacia otra parte, ¿no? Y veremos cómo afecta el parálisis estos días. Pero ese es un poco el camino. Pero, pasa. Bueno, y esto es un poco, ¿qué es un integrador de movilidad? Pues alguien que consiga poner de acuerdo, dando un producto único a la demanda de ir de puerta a puerta por parte de la gente. En términos de menor impacto ambiental, de huella de carbono, menor coste, menor tiempo de viaje, adaptación a sus características de movilidad, buscando la eficiencia del conjunto, etc. Y eso obliga a llegar a un acuerdo con muchísimos, ¿no? Antes con todos estos y los que me he dejado, digamos, ¿no? Porque antes cuando hablabas de temas de movilidad, pues más o menos el público lo conocías todo. Ya te encuentras gente, ¿no?, del mundo financiero, del mundo tecnológico, de empresas de servicios que operan en este sector. Propias entidades financieras. ¿Por qué? Pues porque es, digamos, interesante en términos de captación de recursos, de generación de actividad, tal. Por tanto, eso, lo que hay que buscar es un acuerdo entre todos para que el sistema sea armónico y que no pierda, digamos, de decir, no, es que el horizonte es que la gente vaya en transporte público. Porque sigue siendo, con mucho, salvando la pausa en la cual estamos ahora, sigue siendo con mucho el único sistema compatible con un modelo de vida
en la ciudad, en las áreas metropolitanas, etc. Pero al mismo tiempo de ser un sistema flexible y romper barreras un poco absurdas. Es decir, cuando decían, ¿qué es transporte colectivo? Pues el autobús, el metro y el taxi, la gente ya dudaba. Eso era siglo XX. En el siglo XXI, ¿un scooter es transporte colectivo o no? Un scooter compartido, estos que se cogen. Entonces, si esto sirve para que vaya a la estación de metro o a la parada de autobús, coja el autobús, se lo cargue encima o lo deje allá y vaya y tal, y forma parte de un viaje multimodal, el viaje multimodal no empieza en el autobús o en el metro o en el tren, empieza cuando uno sale de casa y coge el patinete. Por tanto, sí es transporte colectivo. En el siglo XXI, ir en patinete o una bicicleta pública de alquiler o en un coche compartido. Sí es transporte público si la espina dorsal del trayecto es el transporte colectivo, y eso lo que te hacen es dar esa capilaridad que el transporte colectivo no tiene, no puede dar el puerta a puerta. El ferroviario por descontado, pero incluso el autobús. Entonces no hay un autobús en cada puerta, ni de origen ni de destino. Pero en cambio sí que esa organización multimodal de los viajes puede posibilitar este tema. Manel, nos quedan 5 minutos. Sí, llego. Pasa a la siguiente. Sí, llegamos. Bueno, por tanto, eso que ha de ser pues, sostenible económica, ambientalmente y socialmente, ha de ser por definición multimodal. El concepto de que un viaje, un modo de transporte es un concepto absolutamente caduco y fuera de la realidad de una sociedad, digamos, integrada y plural, ¿no? Y eso hace que hayan de convivir, pues el señor que ha estado todavía llevando trenes, pues con el que lleva patinetes, que igual es una startup que ha nacido de un grupo de amigos, que han desarrollado un sistema. Bueno, pues eso quiere decir que en este ecosistema coexistirán culturas empresariales, sociales distintas. Lo que no se pierde es el objetivo, pero eso obliga pues a un debate interno y de una pluralidad de opiniones, ¿no?, en el sistema. Siguiente. Por tanto, todos los sistemas son integrados, todo es transporte colectivo, todo, si el interés es hacia el colectivo. Y se difuminan, como he dicho antes, entre lo que es transporte público y privado, se difuminan. ¿Es transporte privado una flota de coches Car2Go, por ejemplo? Pues convencionalmente no. Y si está integrada tarifariamente con el transporte público y te garantiza poder llegar, forma parte de un sistema, de un nuevo ecosistema de movilidad, en el sentido más amplio del término, ¿no? Y eso obliga a planificarlo estratégicamente, es decir, no hacer competencia entre modos, sino planificar en red y no en línea. El concepto de línea. Yo cojo la línea tal, es un concepto también caduco. Es una red de sistema plural, integrado, con un único pago y con una información absolutamente integrada. Y con el criterio de buscar lo más eficiente, lo más adaptado a las pautas de movilidad de las personas, lo más personalizado posible, eso es, y al acceso a todo el mundo. Eso es el objetivo. Siguiente. Bueno, aquí es un poco lo que ya les decía. Bueno, el transporte público es el patinete. Bueno, pues sí es transporte público, en el concepto que entendemos, y la clave es el servicio que se da. Claro, si eso es para llegar a una estación de tren, a una parada de autobús o a un coche compartido, etcétera, forma parte de la misma cadena de movilidad, sí es transporte público. El concepto es en tener una mentalidad mucho más amplia, ¿no? Siguiente. Por eso bueno, nosotros queremos, el proyecto nuestro se llama, nuestra plataforma tiene un nombre profesional, que es Renfe as a Service, RAS. Tenemos previsto, ahora todo esto lo ha movilizado un poco, porque ahora ya se ha vuelto a abrir la posibilidad de licitar proyectos públicos, pero quisiéramos poder licitar el próximo mes de junio. El crear la plataforma, que sabemos que es un proyecto de desarrollo fácilmente de 3 años, en el cual pues licitaremos pues todo el diseño, construcción, búsqueda de acuerdos, y que nacería con pruebas piloto y que iríamos, digamos, llegando a acuerdos con todos los operadores y autoridades de transporte hasta en su desarrollo. Por tanto, es un producto de 3 años de desarrollo, pero que tendrá entregas parciales, con lo cual podemos ver, como hemos hecho una prueba piloto entre Madrid y Barcelona, que nos ha acabado hemos tenido que paralizarla en medio del bichito, digamos, pero que ya estábamos probando un poco la tecnología para que
reforzar un poco lo que va a ser la convocatoria pública. Ya estamos acabando el pliego y la idea nuestra es antes de junio sacarlo y poder adjudicar en otoño, también sabiendo que eso es un impulso a la economía y a las empresas que participen, digamos, también en el mundo digital para intentar que sean unos vectores de renacimiento de economía, ¿no? Nosotros creemos que probablemente ahora entraremos, no sé si como hizo Roosevelt en Estados Unidos en el New Deal, pero yo creo que recuperaremos a Keynes porque hasta los más liberales de la Unión Europea dicen, no, él es el comisario europeo de Economía y dijo, no, yo nunca lo he dicho, pero oiga, los estados que gasten. Y claro, este señor que es el del objetivo de déficit tal, o haber escuchado en La Sexta a Luis de Guindos, que ahora tiene un cargo en un banco estos mundiales y es un ministro de Economía y es una persona, digamos, conservadora, y dijo, no, el gobierno debe poner la renta mínima de inserción. Bueno, pues que yo creo que se ha recuperado Keynes porque todo el mundo entiende que esta crisis necesita una inyección pública para que la V sea V, o si es una U, la parte, digamos, baja de la U sea lo más cortita posible, ¿no? Y que lo que perdamos, que será muchísimo, y estos días las cifras son claras, y además se ha vuelto a una cierta frivolidad, ¿no? Ahora utilizar un descenso del PIB de 2 dígitos, es decir, el 10, el 11 y tal, se dice con una ligereza, cuando eso hace 5 semanas, bueno, nadie se lo hubiese ocurrido, ¿no? Entonces, igual que en el año, después del crack del 29, entre el 33 y el 37, Roosevelt, que más o menos el presidente de Estados Unidos hizo el New Deal y construyó todos los aeropuertos y tal, que luego tuvo la suerte que la Segunda Guerra Mundial, digamos, Estados Unidos no recibió daños, hizo daños por todos los sitios, pero ellos no, impacto directo, con lo cual eso es el nacimiento del gran impulso económico en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por tanto, no es comparable, pero porque no hay destrucción de infraestructuras, pero sí es comparable a la necesidad de inyección y de proyectos ilusionantes que esperemos que, como que puedan seguir marcando la línea esta de, digamos, y que el bicho no nos lo fastidie del todo, ¿no? Que nos haga pensar ciertas cosas, pero que no sea un elemento, en todo caso sea un acicate, ¿no? Que aprendamos del bicho. La siguiente, y acabamos ya. Bueno, aquí sí, es que es para que lo vean, esto lo paso muy rápido, pues, ¿qué tendrá la plataforma? Pues será integrada a todo el transporte público y el transporte compartido, en todo el ámbito español, se podrá pagar en función del uso que se haga y una suscripción directamente, un pago único. Y luego tú tendrás en tu móvil, tendrás una personalización de tu viaje con las alternativas que tiene y el sistema además aprenderá de lo que tú vayas depositando, con lo cual cuando ya lo hayas hecho otras veces ya te dará el servicio y sabrá tal. Por tanto, no queremos, eso es una frase que lo resume todo muy bien, transportar a la gente, sino queremos acompañar a la gente, aunque no vaya en Renfe. Pero que delante de una incidencia, una emergencia, una dificultad, una necesidad, pues eso sea 24 horas, 365 al año, 365 días al año, un contacto en el cual resolver cualquier problema de movilidad, estés donde estés, ¿no? Y eso es el objetivo ambicioso pero realista, ¿no? Y hay mucha gente que pelea por hacer esto, somos uno más, y luego cuando lo tengamos llegaremos a acuerdos con todo el mundo, porque al final eso, lo que hará es acuerdos entre plataformas para intentar dar el servicio lo más acusado, pero pensando que quien tiene la responsabilidad de mover a la gente y de invertir y tal, también sea el que pueda organizarlo. Pasa. Pues estos son ejemplos de lo que es el piloto, en el cual pues, se selecciona el itinerario, te dice las alternativas en función de menos contaminante, más barato, más rápido, tú eliges el modelo. Les digo que la gente, lo del más ecológico, con que no liga, probablemente cuando es el más ecológico no es el más barato ni el más rápido, y coger de las 3, 2, entonces es curioso ver la gente qué criterio de selección tiene, ¿no? Pero realmente sí que habrán 3 opciones. En base a eso selecciona y puede pagar, está domiciliado el cobro es directo. Más avanzado el sistema puede prever un pago de una cuota mensual en la cual te dé todos los servicios hasta un límite, si lo superas tengas que pagar más y si no llegas pues te lo devuelve el mes siguiente. Hay muchísimas modalidades flexibles de poder pagar esto, siempre buscando pues, que el coste quede repartido con todos los elementos del sistema. Y esto yo creo que acabamos. Sí, acabamos.
Me he pasado 3 minutos. Perfecto. Te quiero agradecer muchísimo que te has ceñido bastante bien al tiempo. Ha sido Manuel Villalante, director general de estrategia de Renfe.